En Johannesburgo, una mañana normal se convirtió en una pesadilla para miles de inversionistas. Al revisar sus cuentas, recibieron notificaciones impactantes sobre un ciberataque a gran escala que se llevó todos sus activos. AfriCrypt, una plataforma de criptomonedas que era la esperanza y el orgullo de la tecnología financiera sudafricana, anunció de repente un hackeo que había provocado la desaparición sin rastro de todos los fondos. 69.000 bitcoins, equivalentes a casi 4.000 millones de dólares, simplemente desaparecieron. El pánico aumentaba por momentos. Sin embargo, los fundadores de la empresa, Rais Kaji, de 20 años, y su hermano Amir, de 17, enviaron a los clientes una carta inusual, aparentemente tranquilizadora. En ella pedían que bajo ningún concepto se acudiera a las fuerzas del orden o a los abogados. Las demandas judiciales, afirmaban los hermanos, solo impedirían la recuperación de los fondos e intimidarían a los delincuentes. Pero los inversores estafados aún no sospechaban lo más importante. Mientras intentaban asimilar lo que habían leído, reprimiendo el miedo, los hermanos Kaji ya se encontraban a miles de kilómetros de Sudáfrica. ¿Cómo lograron dos adolescentes cometer uno de los robos más audaces y a gran escala en la historia de las criptomonedas? Para entender cómo sucedió, hay que retroceder 2 años, hasta 2019. Era la época de la fiebre del oro, la era del auge de las criptomonedas en Sudáfrica, cuando esta tendencia apenas estaba surgiendo en Johannesburgo. Todo comenzó con 2 jóvenes llenos de ambición. Rais Kaji tenía 20 años y su hermano menor, Amir, 17. Habían crecido en el mundo digital y se consideraban genios, listos para reescribir las reglas del juego. Fundaron AfriCrypt, posicionándola no como una casa de cambio convencional, sino como una plataforma verdaderamente revolucionaria. Su principal argumento era que la plataforma utilizaba inteligencia artificial avanzada y autodidacta para automatizar el comercio de bitcoins. En su elegante sitio web se exhibía una leyenda cuidadosamente elaborada, según la cual Rais había fundado este negocio en 2013, cuando solo tenía 13 años. Su hermano Amir, de 17 años, ocupaba el cargo de director de operaciones y, según su biografía, era un auténtico veterano del comercio con una amplia experiencia. Los hermanos prometían a los inversionistas un 10% de ganancias no al año, sino al día. La oferta era fantástica, matemáticamente inviable y parecía una estafa evidente, pero por alguna razón la gente les creyó. Las propuestas de los hermanos sonaban increíbles. $100, según sus sencillos cálculos, se convertirían en 1 millón en 100 días. Esta idea, respaldada por el deseo generalizado de enriquecerse rápidamente, despertó inmediatamente un enorme interés entre los inversores adinerados de toda Sudáfrica. La criptomoneda se estaba convirtiendo rápidamente en el principal instrumento de inversión y nadie quería perder esta oportunidad. En aquel momento, el país se encontraba en una situación de estancamiento económico y los mercados tradicionales no podían ofrecer nada prometedor. La gente necesitaba desesperadamente un salvavidas y los hermanos Kaji les ofrecieron precisamente eso. En realidad, se trataba de una clásica pirámide financiera, solo que revestida de una capa de criptomoneda que estaba de moda y que muchos no entendían. Por supuesto, no había inteligencia artificial. Tampoco se realizaban operaciones reales. El dinero de los nuevos participantes se destinaba al pago de intereses a quienes habían invertido antes. Los hermanos Kaji utilizaban técnicas de marketing agresivas para promocionar su estafa, creaban artificialmente expectación y jugaban activamente con las emociones, explotando el principal temor del inversionista moderno, el miedo a perder una oportunidad, FOMO.
Pagaban impecablemente a los primeros inversores, lo que generaba una poderosa ilusión de éxito y atraía cada vez más inversiones. Los éxitos de los primeros inversionistas, que recibían el 10% prometido al día, se convertían inmediatamente en tema de conversación entre amigos, familiares y colegas. El paraíso financiero parecía cercano y la gente creía en él. Construían casas, pedían préstamos, vaciaban sus cuentas de jubilación mientras la red crecía exponencialmente. Para que la pirámide despegara de verdad, a los hermanos Kaji les faltaban pequeños inversores. Necesitaban pesos pesados, personas influyentes con nombres sonoros y una reputación impecable. Para dar peso y legitimidad a su estafa, los hermanos decidieron aprovechar la popularidad de los famosos. Sabían perfectamente que la gente no confía en los hechos y las cifras, sino en las celebridades. El rapero sudafricano Nasty C participó en la promoción de AfriCrypt, convenciendo activamente a sus millones de seguidores de que no se perdieran, según él, la oportunidad de inversión más importante de la década. Su opinión se consideraba autorizada. Pronto, los medios de comunicación informaron de que el legendario futbolista Benny McCarthy, cuya fortuna se estimaba en $16 millones, también había decidido invertir parte de sus fondos en esta prometedora startup. La activa campaña de marketing generó rumores sobre la participación de celebridades de Hollywood, como Charlize Theron, así como de altos cargos del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano. Se rumoreaba que los políticos veían en esta plataforma la oportunidad de crear un sistema financiero independiente para el país. Como resultado del revuelo mediático, AfriCrypt se convirtió en una auténtica sensación. La plataforma fue más allá de una simple inversión, convirtiéndose para muchos en un símbolo de la nueva África, un símbolo del progreso tecnológico y una prueba de que los países africanos son capaces de competir con los occidentales. Esto convirtió la decepción esperada no solo en una pérdida financiera, sino en el colapso de las esperanzas nacionales. Los hermanos Kaji se convirtieron instantáneamente en estrellas, en nuevos íconos de la tecnología financiera. Su vida adquirió la forma de una demostración cuidadosamente pensada de lujo incesante. No solo compraban autos caros, sino que los coleccionaban. Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost, los últimos modelos de Ferrari. Los jóvenes organizaban fiestas de élite a las que acudía toda la jet set, posando con orgullo para las portadas de prestigiosas revistas financieras y concediendo entrevistas sobre las perspectivas de la economía. Estas fiestas servían como una especie de herramienta de marketing. Al invitar a representantes de la élite, los hermanos demostraban: pertenecemos a ustedes, hemos tenido éxito, se puede confiar en nosotros. Detrás de esta brillante fachada que deslumbraba a los inversionistas, se escondía un esquema sorprendentemente simple. Los fondos de los clientes iban directamente a las carteras de criptomonedas que estaban a la entera y exclusiva disposición de los hermanos. Los hermanos sabían que para mantener la ilusión tenían que aumentar constantemente las apuestas. Las expectativas crecían día a día. Anunciaron la creación de su propia criptomoneda revolucionaria, AfriCoin, que según afirmaban, superaría al Bitcoin en sus características. Inmediatamente después se anunció el lanzamiento del primer criptobanco de África. Estas declaraciones a gran escala causaron una gran impresión y reforzaron considerablemente la confianza en la plataforma. En 2001, la prensa valoraba su imperio ficticio en $3.600 millones. Pero los fundadores de la pirámide sabían perfectamente que un esquema así no podía durar eternamente. Había llegado el momento de preparar la estafa de salida, un plan de fuga bien pensado. El principal problema era sacar casi $4.000 millones en bitcoins, distribuidos entre miles de direcciones de clientes, y desaparecer sin dejar rastro.
Los hermanos comenzaron a poner en práctica su plan unas semanas antes del colapso anunciado, actuando con extrema cautela y precisión. El plan se dividió en varias etapas. No era posible sacar todo el dinero de todas las cuentas de una sola vez, ya que eso habría provocado el pánico. Por lo tanto, los hermanos comenzaron a consolidar los fondos en secreto por las noches. Minimizando cada transacción, transfirieron el dinero de miles de direcciones de depósito de clientes a varias carteras frías de gran tamaño, dispositivos de hardware del tipo Ledger o Trezor, a los que solo ellos tenían acceso. Para los inversionistas, esto parecía una actividad técnica normal de la plataforma, pero a principios de abril, una parte significativa de los fondos ya se había transferido a 5 o 6 direcciones anónimas. A continuación, comenzó la fase de blanqueo de dinero. Para empezar, necesitaban un anonimato total en la red Bitcoin. Comenzaron a retirar discretamente grandes cantidades de activos utilizando los llamados mezcladores de bitcoins o tambores, como el tristemente célebre Tornado Cash. Estos servicios clandestinos funcionan como una enorme licuadora para criptomonedas. Pasan las monedas sucias por una gran cantidad de carteras diferentes, combinándolas con las transacciones de otros usuarios en un caldero común, para ocultar por completo los rastros de su origen. Dividían miles de millones en cientos de pequeñas operaciones y las pasaban por mezcladores varias veces. El siguiente paso era convertir los bitcoins blanqueados, pero aún rastreables, en Monero, una de las criptomonedas más anónimas que existen en el mundo. Gracias a la tecnología de firmas en anillo, las transacciones en la red Monero son prácticamente imposibles de rastrear, a diferencia de las de Bitcoin. Esto creaba las condiciones ideales para que miles de millones desaparecieran sin dejar rastro. Tras la conversión a Monero, se perdió definitivamente todo rastro del dinero. Necesitaban inventarse una tapadera, ya que el simple cierre de la plataforma no sería suficiente. Los inversionistas exigirían inmediatamente la devolución de sus inversiones y las autoridades iniciarían una investigación internacional. Para eludir su responsabilidad, idearon un ingenioso plan de tapadera, simulando un ataque hacker a gran escala. Para que fuera más convincente, incluso podrían dejar rastros digitales falsos que apuntaran a algún grupo de hackers norcoreanos. Solo quedaba elegir el momento adecuado y todo estaría listo. El 13 de abril de 2021 llegó el día X. La operación se inició, presumiblemente en plena noche, alrededor de las 3 de la madrugada, hora sudafricana, para que los hermanos tuvieran la máxima ventaja en cuanto al tiempo. Los clientes de AfriCrypt, acostumbrados a comprobar sus saldos en la plataforma cada mañana, se quedaron impactados con lo que vieron. Sus cuentas crecían a un ritmo increíble, pero esa mañana no podían retirar fondos. Al principio, muchos lo tomaron como un fallo técnico, pero la inquietud pronto se convirtió en pánico, extendiéndose por los chats privados de Telegram y WhatsApp. ¿Alguien ha podido retirar fondos? Me sale un error. ¿Nos han estafado? Estos mensajes llenaban los chats. A las pocas horas, cuando la situación alcanzó su punto álgido, se publicó un comunicado oficial. Se enviaron cartas a los clientes con falsas expresiones de condolencia y la insistencia de que no acudieran a las autoridades. Hemos sido víctimas de un complejo y coordinado ataque informático, comunicaron los hermanos. Nuestros servicios de seguridad están negociando con el grupo de hackers. Cualquier intervención por parte de las autoridades o acción legal podría poner en peligro la devolución de sus fondos. Les rogamos que mantengan la calma. Fue una idea brillante para hacerse con esos valiosos relojes. Mientras los inversionistas, en estado de shock, intentaban sin éxito comunicarse con el servicio de atención al cliente, que ya no respondía, y el sitio web mostraba el error
404, página no encontrada. Los hermanos Kaji desaparecieron sin dejar rastro. Para cuando los inversores estafados comprendieron la magnitud de la catástrofe, su dinero ya había sido retirado, blanqueado, convertido a monero y ocultado en redes anónimas. Los fundadores del proyecto estaban a salvo y el robo se había consumado. Miles de millones habían desaparecido. Comenzaba una nueva etapa, la casa de los delincuentes. Los primeros en dar la voz de alarma fueron los inversionistas más irritados. No se lo pensaron dos veces y se dirigieron personalmente a la oficina central de AfriCrypt en Johannesburgo. Sin embargo, en lugar del brillante rascacielos, el centro financiero de alta tecnología que esperaban ver, los clientes solo encontraron una modesta y discreta casa en un tranquilo suburbio. No había servidores, ni seguridad, ni indicios de la existencia de una empresa multimillonaria. La diferencia entre la imagen y la realidad era asombrosa. Los inversionistas estafados acudieron inmediatamente a la policía, pero los investigadores sudafricanos, al darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido, se enfrentaron a dos serios problemas. En primer lugar, en Sudáfrica, en 2021, las criptomonedas no tenían una base jurídica clara. No se reconocían ni como dinero ni como activos financieros. La policía no podía determinar cómo calificar este delito. ¿Se trataba de un robo, un fraude o una violación de la ley de valores? Los abogados de los hermanos Kaji, que continuaron con su actividad, afirmaron que se trataba de un fallo del software y no de un delito penal. Sin embargo, surgió un nuevo problema: la falta de conocimientos técnicos. La policía no disponía de las herramientas necesarias para rastrear la cadena de bloques. Como resultado, recurrieron a empresas de análisis independientes, como Chainalysis. Los analistas pudieron rastrear las transferencias iniciales hasta los mezcladores de bitcoins, pero luego se perdió el rastro. Uno de los expertos señaló: es como intentar rastrear una gota de agua después de verterla en el océano. A todo esto se sumó otro grave obstáculo. Según los datos oficiales de control de pasaportes y aviación, Amir y Rais Kaji nunca salieron del país. No se encontraron billetes de avión, ni sellos de cruce de fronteras, ni ningún indicio de viajes. Era como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Durante el interrogatorio de los antiguos empleados de AfriCrypt, los investigadores se toparon con otro detalle inquietante que ponía de manifiesto el extremo grado de paranoia de los hermanos. Una semana antes del anunciado ataque hacker, las credenciales de todos los empleados clave, desde el director financiero hasta los trabajadores rasos, fueron inesperadamente desactivadas. El acceso se perdió sin previo aviso. Los directivos lo interpretaron como un fallo temporal o una actualización del sistema de seguridad. Uno de ellos incluso admitió que había pasado varias horas intentando recuperar la contraseña, creyendo que simplemente la había olvidado. En realidad, simplemente los habían excluido del sistema. Los hermanos Kaji, con el pretexto de medidas de seguridad, aislaron a todos los que podían suponer un obstáculo, o al menos registrar la consolidación del poder. Solo ellos dos mantuvieron el control administrativo total de la plataforma. Todo indicaba que la fuga había sido planeada y ejecutada de antemano con frío cálculo. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Cómo lograron salir del país sin dejar ningún rastro, ni digital ni físico? El incidente adquirió rápidamente dimensión internacional y se convirtió en el tema principal de los titulares de las agencias de noticias mundiales. La reputación de Sudáfrica como centro de la industria fintech estaba en peligro. Pronto se sumó a la investigación la Interpol, que inmediatamente incluyó a los hermanos en la lista roja, la lista internacional de personas buscadas. Cuando las agencias internacionales se involucraron en el caso,
se encontró la clave de su misteriosa desaparición. Y resultó ser simple, pero al mismo tiempo desalentadora. Unos meses antes de que ocurriera la estafa, los hermanos Kaji, previendo su desenlace, obtuvieron en secreto la ciudadanía de Vanuatu, un pequeño estado insular situado en el Océano Pacífico. Ese era el núcleo de su plan. Vanuatu es conocido por su programa de pasaportes por inversión. La ciudadanía cuesta alrededor de $130,000 y por la ausencia total de supervisión financiera. Pero lo más importante es que Vanuatu no entrega a sus ciudadanos a otros países. Es más, el pasaporte de Vanuatu les daba derecho a entrar sin visado en más de 130 países del mundo, incluido el Reino Unido. Simplemente se marcharon con sus nuevos pasaportes, cuya existencia nadie sospechaba en Sudáfrica. Los investigadores sospechaban que los hermanos podrían haberse escondido en Dubái, una ciudad conocida por su lealtad al capital criptográfico, o en Tanzania, pero ninguna de estas versiones se confirmó. Parecía que los hermanos habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, uno de ellos cometió un error fatal. La acción se traslada a Zúrich, Suiza, ciudad conocida como el centro mundial del capital bancario privado. En agosto de 2021, 4 meses después de la estafa, los investigadores suizos, tras recibir supuestamente información de un inversionista perjudicado, hacen un descubrimiento inesperado. En uno de los bancos más prestigiosos de Zúrich, encuentran una caja de seguridad alquilada. En su interior se encuentra una cartera criptográfica Ledger. Este dispositivo, similar a una memoria USB, permite almacenar de forma segura parte de los miles de millones robados de forma autónoma. Las fuerzas del orden se enfrentaban a un difícil dilema. Sin la clave personal, código PIN, la cartera seguía siendo inaccesible, y cualquier intervención amenazaba con destruir los datos. Al mismo tiempo, los investigadores estaban seguros de que el propietario acabaría volviendo a por sus pertenencias. Solo quedaba esperar. Durante varios meses mantuvieron una vigilancia encubierta continua sobre la caja fuerte y, finalmente, su paciencia se vio recompensada. El 9 de noviembre de 2021, Amir Kaji, el menor de los hermanos, sintiéndose seguro, entró tranquilamente en el banco. En cuanto intentó abrir la caja fuerte, fue detenido inmediatamente. Parecía que la persecución había terminado. El hermano menor había sido detenido y los miles de millones debían ser devueltos. La justicia debía triunfar. Sin embargo, en lugar de enviarlo a una prisión de alta seguridad, Amir Kaji fue puesto bajo vigilancia permanente, en un lujoso hotel de 5 estrellas donde una noche costaba alrededor de $1,000. Lo más probable es que los abogados del joven genio alegaran que las duras condiciones de reclusión podrían resultar demasiado duras para él y dañar irreversiblemente su salud. Mientras la investigación suiza seguía su curso, un misterioso inversionista, oculto tras la empresa offshore Pentagon Project Management, se dirigió a las víctimas. Les ofreció un acuerdo que podría calificarse de humillante: unos míseros $5 millones a cambio de la renuncia total a todas las demandas contra los hermanos. Esa cantidad era simplemente una burla en comparación con los 4.000 millones robados. Amir Kaji pasó 6 meses en ese lujoso hotel, como si estuviera bajo arresto domiciliario. El litigio legal no se refería a su culpabilidad, sino que se centraba en los procedimientos formales. Finalmente, fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000 francos suizos, lo que equivale a $375.000, una cantidad insignificante en comparación con el dinero robado que probablemente llevaba consigo. Como condición para su liberación, tuvo que entregar su pasaporte y se le prohibió salir del territorio suizo. En agosto de 2023, tras casi 2 años de espera, ocurrió algo increíble. Amir Kaji, por razones que siguen siendo un misterio, le devolvieron su pasaporte.
No hubo declaraciones oficiales ni debates públicos al respecto. Todo ocurrió en silencio. Al parecer, ese mismo día abandonó Suiza de inmediato. El sistema lo encontró y simplemente lo dejó ir. En cuanto al hermano mayor de Amir, Rais, que nunca fue detenido, su destino sigue siendo un misterio. En 2024, el caso alcanzó su punto álgido y al mismo tiempo se estancó. El golpe definitivo para todos los afectados fue la declaración oficial de la Autoridad Supervisora Financiera Sudafricana, FSSA. El documento señalaba que, dado que la plataforma AfriCrypt no estaba registrada oficialmente como organización financiera, sino que funcionaba como empresa tecnológica, las autoridades no tenían motivos legales para iniciar una investigación. Esto creó una situación jurídica que recordaba al callejón sin salida kafkiano. La ausencia de estatus significaba la ausencia de delito, sin cargos, sin juicios, sin derecho a indemnización por daños y perjuicios. Al mismo tiempo, otro estafador de criptomonedas, Faruk Fatih Özer, de Turquía, fundador de la bolsa Todex, fue detenido tras robar $2.000 millones. Un tribunal turco le impuso una severa sentencia, 996 años de prisión. Los hermanos Kaji quedaron en libertad. Su botín, 69.000 bitcoins, que ahora se valoran en más de $7.500 millones, desapareció para siempre. El plan de los hermanos era impecable. El delito perfecto no solo consistía en el robo en sí, sino también en cómo el ineficaz, corrupto y burocrático sistema financiero mundial les permitió eludir el castigo. Condenó a las víctimas a la inacción, obligándolas a observar en silencio cómo los estafadores gastaban su dinero.